Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a iniciar oficialmente con esta primera mesa de la jornada de estudios euroasiáticos. Es un placer para nosotros, bueno, contar con grandes ponentes y expositores que hoy nos van a estar compartiendo sus ideas y sus estudios acerca de este gran tópico que son los conflictos interestatales, dinámicas de seguridad y disputas geopolíticas contemporáneas en Eurasia. Esta jornada está organizada por el Departamento de Eurasia del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales, junto al Centro de Estudios del Sudeste Asiático, Centro de Estudios Chinos, las cátedras de India, Turquía, Azerbaiyán y Rusia del Instituto, como habíamos mencionado, de la Universidad Nacional de La Plata, y en coorganización con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, CIPEX, y el Centro de Debate Multidisciplinario Argentina, CEDEMA, con el auspicio y el acompañamiento de ALAA. Bueno, como bien mencionábamos, vamos a contar con la presencia de 5 ponentes el día de hoy. Les pedimos obviamente disculpas por los inconvenientes técnicos que acontecieron el día de hoy, pero ya estamos en camino para disfrutar de esta gran mesa, de esta jornada, que esperamos bueno, que lo puedan disfrutar, puedan aprovechar a estos grandes expositores que se encuentran aquí hoy con nosotros y que podamos también tener cierta apertura al debate, al intercambio de ideas, de posturas sobre estos grandes tópicos que acontecen hoy en día en el mundo y en la región euroasiática en particular. Sin más, nuevamente les agradezco a todos por estar aquí y voy a estar moderando esta mesa, esta gran mesa. Vamos a contarles, bueno, un segundito la dinámica de las exposiciones, así mantenemos un orden. Voy a pasar a presentarlos a cada uno. Presento a un expositor, expone sus 15 minutos, por favor, sujétense a los tiempos. Y luego pasamos a la segunda exposición, presento la biografía de esa persona, expone 15 minutos y así reiteradamente. Sin más, vamos a iniciar con la primera exposición de Pablo Fiotto Berardi, que ya se encuentra con nosotros. Pablo, ¿estás ahí? Sí, perfecto, ahí te veo. Pablo es tesista de la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Asimismo, es pasante en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, y editor en el diario El Gobierno e investigador en el Observatorio de Política Internacional de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pablo, adelante, el micrófono es todo tuyo. Hola, buenas. Eh, bueno, nada, es un placer estar acá. Voy a tratar de ser breve y voy a compartir pantalla para exponer. A ver si está todo bien. Sí. Bueno. Eh, bueno, nada, yo voy a hablar esta vez sobre lo que es el conflicto de Cachemira y sus implicancias, no solo a esa región, sino a la dinámica geopolítica global. En este sentido, lo que tenemos es que hay una pregunta que va a guiar este trabajo, ¿no? Que es si el control del agua puede generar un conflicto a gran escala. Y por eso es que yo estoy analizando el conflicto y repasando el caso de Cachemira, porque me parece una región atravesada de una serie de cuestiones de diversa índole, no solo la cuestión territorial, sino también una presencia militar, la crisis climática, relaciones desiguales entre diferentes estados. En este sentido, yo me propongo analizar el contexto y los actores claves para luego ir al estado de la cuestión.
Brevemente, Cachemira es una región que está en disputa desde 1947, ¿no? De manera muy resumida, podemos decir que cuando Irán, India y Pakistán se separan como estados independientes del Raj británico, eh, bueno, va a haber una serie, un conflicto, ¿no? Porque la mayoría de la población va a profesar el Islam como principal religión, pero su gobierno, que era Hari Singh, que era el Mahará, era hindú, el Mahará hindú, por lo que era un gobierno afín a Nueva Delhi. Lo que, bueno, se intenta anexar a ese Estado hindú en un contexto totalmente de guerra, de crisis social, de grandes caravanas de exiliados, ¿no? Lo que nos dejó ya la primera guerra indo-pakistaní de 1947. Entonces, desde entonces, el conflicto va a seguir abierto, ¿no? Hubo tres guerras y además una serie de escaramuzas como la que tuvimos en este año, en abril, eh, que más que una escaramuza podríamos decir casi abiertamente un conflicto. Eh, entonces, ¿cómo vamos a entender la geopolítica de esta región? ¿No? Hay Hay una cuestión que es que no solo hay que entenderla como dos estados que intentan hacerse con un control territorial, sino que hay que entenderla con una serie de cuestiones, una complejización de este conflicto. No es, no es un territorio o una religión, también es un juego que hay un corredor de comercio, hay obras de infraestructura, el acceso a recursos naturales. Y acá China eh, entra como un actor clave para este proceso, ¿no? A través de, bueno, lo que es la guerra Indochina de India y China de 1962, donde China logra eh, hacerse con la región del Aksai Chin, que es esta región, esta pequeña región acá, a comparación del resto, ¿no? De manera breve, va a haber una militarización, va a haber una disputa territorial, ¿no? La DAG va a estar llena, la DAG es una región dentro de Cachemira que va a estar llena de, bueno, dispositivos militares, ¿no? Estas imágenes se sitúan en lo que es el valle de Galwan y el cauce del río Shoyok, donde vamos a ver desplegados eh, diferentes dispositivos militares. Por ejemplo, esta es una de las bases fronterizas, uno de los puestos de avanzada que tiene India en el territorio, donde podemos observar varios puntos. Por ejemplo, tenemos el punto H, que es un helipuerto. Tenemos la zona marcada con rojo, que es, digamos, una serie de trincheras, eh, justamente mirando hacia la frontera, digamos, no geográficamente, la frontera con China. Tenemos también una fuerte militarización, no solo en esos puestos de avanzada, sino con infraestructuras militares de alta complejidad. Por ejemplo, la base aérea de Leh en, en India, controlada por la India, obviamente. Y acá es donde surge lo principal de mi tesis, ¿no? El agua como poder estratégico. Cachemira es clave porque allí nacen los principales ríos que abastecen Pakistán. Y justamente para evitar conflictos por el uso de agua, en 1960, India y Pakistán firman un tratado, que es el Tratado del Indo, ¿no? Con mediación del Banco Mundial. Y el tratado tiene la peculiaridad que funcionó durante más de 60 años, incluso en las zonas quizás, o en los tiempos donde va a haber una crecida de tensiones, inclusive en plena declaración de conflicto.
Pero en 2025 el gobierno de Narendra Modi, luego de los atentados de Pahalgam, bueno, Narendra Modi decidió suspender el acuerdo de forma unilateral y claramente esto causó temor por parte del gobierno de Pakistán, y no solo eso, sino que escaló hasta abrir las compuertas de la represa de Bajibihar sin informar a Pakistán, ¿no? Que si bien no causó un gran daño, sí causó temores de inundación y pérdidas de caudal de río abajo. Y esta situación se vincula con el concepto de hidrohegemonía, que es al que me quiero referir, que es cuando un país usa o utiliza su control sobre el agua río arriba como herramienta para ejercer esa presión política o estratégica sobre otro. En este sentido, vamos a tener que la posición de Pakistán es muy frágil, ¿no? Con los acuerdos suspendidos, hay que entender que Pakistán, el 80% de su producción agrícola depende del agua que llega de Cachemira, río arriba. Además, cerca del 45% de la población trabaja en actividades vinculadas al campo, a la ruralidad. Es un país netamente agrícola. Y en 2022 sufrió una de las peores inundaciones de toda la historia. Hubo más de 30 millones de personas que fueron desplazadas o tuvieron que dejar sus casas. Y claramente esto fue una pérdida económica enorme para la economía pakistaní. Entonces vamos a ver acá cómo cualquier cambio en el flujo del agua se ve como una amenaza directa, no solo para la economía, sino para la cohesión del gobierno y del Estado pakistaní. Y acá es donde yo propongo, quizás ya a modo de conclusión, qué lecciones para la geopolítica debemos tomar. Porque esto, el caso de Cachemira no es solo un caso aislado, sino que se está evaluando y se está observando en diferentes otras regiones del mundo. No solo para analizar la geopolítica en sí, sino también quizás para analizar nuestra región, ¿no? El caso de Cachemira demuestra que el análisis geopolítico contemporáneo debe ir más allá de las fronteras y capacidades militares, y deberíamos incorporar de forma sistemática la dimensión ambiental y la gestión de los recursos. El agua sigue siendo un recurso estratégico y claramente plantea, diversas disputas silenciosas, pero quizás cada vez más decisivas frente a los estados que están río abajo, como es el caso de Argentina. Y acá tenemos dos ejemplos, que es el ejemplo de la gran presa del Renacimiento sobre el Nilo Azul, ¿no? Que bueno, es una construcción de una represa hidroeléctrica construida por Etiopía, donde el gobierno de Egipto ya se pronunció abiertamente en contra de esta construcción. Y luego es pensar quizás el control, o el control, sí, que ejerce la República Popular de China sobre las cabeceras, o sobre, mejor dicho, el nacimiento del cauce del río Mekong, ¿no? Entonces, claramente vemos cómo la geopolítica cambia y utiliza estas infraestructuras de poder frente a los estados que están río abajo. Entonces, ya para cerrar, dejo una pregunta abierta mencionando qué tipo de cooperación entre países necesitamos para prevenir este tipo de tensiones, claramente, antes de que sea tarde, ¿no? Y bueno, esa es ese es mi pequeño aporte a la comunidad. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Bueno, muy interesante. Y seguramente retomaremos algunas de las preguntas, de las inquietudes
para el final de esta mesa, bueno, trae esa colación, ¿no? Un elemento y un recurso súper importante como es el agua, que también cada vez se va a estudiar más por su debida escasez. Así que gracias, Pablo, ahí por tu aporte. Vamos a pasar con la siguiente presentación, junto a Astrid Gutiérrez Luna. Astrid, veo que estás por ahí, así que bienvenida. Voy a pasar a presentarte. Astrid es estudiante de Derecho en la Universidad Ricardo Palma, ubicada en el quinto superior de su promoción. Asimismo, tiene un fuerte interés en Derecho Internacional Público, Diplomacia y Relaciones Internacionales. Actualmente realiza prácticas en la Dirección de Estudios y Estrategias de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y es miembro del taller Alberto Ulloa Sotomayor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Finalmente, también crea podcasts jurídicos sobre relaciones internacionales y ha sido asistente de cátedra en Derecho Penal. Astrid, bienvenida. Hola, buenos días. Disculpa, ¿se me puede ver? Ok. Dime por favor compartir pantalla. Y muchas gracias por la presentación. ¿Se puede ver la pantalla? Se ve la pantalla, a vos no te vemos. Eh, A ver, permíteme un segundo. Ya, ¿me pueden ver? ahora sí, creo que sí. Ahí va perfecto. Ok, un segundo. Ya voy. Quizás Ya, quizás sin la cámara puede que fluya un poco más rápido. ya. Bien. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Astrid Gutiérrez y es un verdadero honor participar en las primeras jornadas de estudios eurasiáticos. Agradezco profundamente al comité organizador por brindarnos este espacio tan valioso de reflexión sobre el estudio geopolítico. En lo que sigue, que si bien es antiguo, sigue siendo urgente, complejo y potencial el conflicto en Cachemira. Una disputa que en mayo de este año vivió una de sus fases más críticas en décadas recientes. Perdón, estoy teniendo problemas con... Ya está. Bien. Esta es una imagen de Cachemira para adentrarnos un poco en la contextualización de dónde está ubicada. Acá hay una línea de control de línea de puntos blancos para que se pueda ver mejor. Bien. Esta Cachemira fue nuevamente escenario de una escalada militar hace muy poco que nos hizo temer lo peor, una guerra abierta entre India y Pakistán, bombardeos cruzados, ataques directos y una retórica incendiaria desde ambos gobiernos que reactivaron el temor latente ante dos potencias nucleares enfrentadas. Esta situación trajo a la memoria una larga historia de enfrentamientos, la Primera Guerra de 1947 a 1948, que se dio tras el inicio de la partición del Raj británico, o sea, la independencia del mismo. Esto concluye con una línea de control, que es la que estamos viendo actualmente, y esta fue oficiada por las Naciones Unidas, que aunque hoy divide la estructura del territorio, esto no es un conflicto que ha terminado. Vemos que se dio después en una guerra de 1965, que se centró justamente en que terminó, si bien con el acuerdo de Tarnet, esto gracias a la mediación soviética también a su vez, se dio después la guerra de 1971, que aunque fue detonada por la independencia de Bangladesh, que terminó con la misma independencia, reconfiguró el equilibrio regional y el conflicto de Kargil. En 1999 fue
último estallido que tuvimos de una de esas grandes guerras que se dio entre esas dos grandes potencias nucleares. Eso se dio cuando tropas pakistaníes cruzaron la línea de control, se disfrazaron de insurgentes y generaron una respuesta militar india a gran escala. Pero, ¿por qué es importante mencionar todo esto? Porque vemos que en todas esas ocasiones la mediación internacional fue indispensable para evitar una escalada nuclear. Y ahora, nuevamente fue necesaria la intervención de un actor externo, en este caso Estados Unidos, para alcanzar un cese al fuego que pusiera fin temporalmente a las hostilidades que se estaban presentando. Pero bien, vemos que este cese al fuego no es una solución, porque anteriormente ya se han dado. Pues esto es apenas una pausa que sigue latiendo en todo lo que convierte a Cachemira en uno de los epicentros de tensión geoestratégica más peligrosos del planeta, del mundo. El conflicto permanece como una herida abierta porque no se ha abordado las raíces estructurales del problema, la ausencia de una solución política inclusiva, las persistencias de reclamos territoriales y la profundización de agendas nacionalistas en ambos lados. Eso nos lleva a una pregunta. ¿Por qué importa Cachemira? Porque no se trata simplemente de una disputa fronteriza. Cachemira, como ya hemos visto, es herencia del orden colonial mal resuelto, pero también es un territorio cargado de simbolismo, de reivindicaciones históricas, de identidades nacionales contrapuestas. Para India, es mantener el control sobre Cachemira, lo que representa la defensa de su integridad territorial y su carácter secular frente a cualquier intento de fragmentación. Pero para Pakistán, Cachemira es una deuda histórica pendiente con la población musulmana de la región, pues, como bien se sabe de la historia de el Cachemira, cuando es termina resuelta, mucha de la población, bueno, gran parte de la población de Cachemira es musulmana. Entonces vemos que esto simboliza una narrativa fundacional como el Estado Islámico. Y ese trasfondo simbólico alimenta un nacionalismo intenso entre ambos países, pues, y asimismo obstaculiza toda iniciativa de negociación o compromiso, pues hay una presión interna, discursos polarizados, el uso político del conflicto impide cualquier tipo de flexibilidad diplomática. Los medios de comunicación refuerzan estas narrativas excluyentes, pues se vio que justamente en el último conflicto que hubo, los medios de comunicación utilizaban las herramientas a favor para hacer quedar a su mismo país como el que estaba mejor. Pero asimismo también este conflicto nos muestra que se necesita luz para movilizar el apoyo interno de sus mismos ciudadanos. Es una lógica de donde ceder es sinónimo de traición a su mismo país. Así más que Cachemira no es solo un conflicto territorial, sino es un nodo de tensiones ideológicas, religiosas y populistas. Y a este tablero complejo se sumó un tercer actor, en ese caso China. Aunque muchas veces se la menciona solo tangencialmente, China está directamente implicada. No solo controla el territorio de Aksai Chin, también disputado por India, claro, sino que también tiene una alianza estratégica con Pakistán, consolidada a través del corredor económico. Este corredor atraviesa parte del territorio de Gilgit-Baltistán, que es administrado por Pakistán, pero reclamado por India, lo que convierte a Cachemira en un eje crucial para los intereses económicos y geopolíticos de Pekín. En este caso vemos que Cachemira no es solo relevante por la conectividad territorial, sino también por su deseo de contener la influencia india hacia el sur. Además, la región representa un punto de vulnerabilidad en su frontera occidental, donde movimientos separatistas uigures pueden verse exacerbados por la inestabilidad. Es desde una lógica de proyección de poder que se mantiene activo el conflicto en donde permite a China ejercer presión estratégica sobre India. Su presencia, lejos de ser secundaria, convierte al conflicto en un triángulo de tensión constante y difícil gestión. Esto nos lleva a una idea central. Cachemira no puede seguir siendo entendida solo como un conflicto bilateral. Lo que está en juego no es solo la línea de control, sino la estabilidad del sur de Asia, la seguridad nuclear porque son grandes potencias quienes se disputan el territorio, el equilibrio estratégico del Indo-Pacífico
Y la posibilidad de una escalada entre estas potencias no es remota, porque ya se han dado en varias ocasiones. Sus consecuencias llegarían a ser devastadoras. Estamos hablando de una zona donde el más mínimo error de cálculo puede derivar en una catástrofe de alcance regional y global. Especialmente en un contexto donde hemos visto que la disuasión se ha convertido en el principal peligro, bueno, mecanismo de contención, porque siempre ha tenido que haber un actor externo para poder contener el conflicto. La situación se agrava aún más por la ausencia de mecanismos efectivos de resolución y prevención de conflictos. Bueno, eso sería más como que ver a gran escala lo que pasa. Porque hemos visto que se está dando una crisis del multilateralismo, porque vemos que las resoluciones de la ONU están congeladas, la diplomacia multilateral parece gastada. El derecho internacional es visto cada vez más como siendo desplazado por la lógica del poder, de la decisión armada y de la imposición estratégica. Las instituciones internacionales se han mostrado incapaces de ofrecer soluciones sostenibles, y los actores regionales priorizan intereses estratégicos por encima de cualquier norma o principio jurídico. Hemos visto que en este caso ha sido Estados Unidos quien ha tenido que mediar, pero ahí queda la pregunta, ¿dónde están los organismos internacionales que tienen ese fin? Pues, y vemos a gran escala que esto no solo perjudica a los actores involucrados directamente, sino que es parte de una tendencia más amplia. Ahí se habla del declive del multilateralismo y el orden internacional basado en reglas, obviamente, que afecta esencialmente a los estados que no cuentan con mecanismos de disuasión o poder militar. Pues vemos que en un mundo donde se impone el hard power, los países sin capacidad nuclear o sin alianzas fuertes quedan a merced de las tensiones y de las lógicas de la fuerza. La erosión del sistema de normas internacionales debilita no solo la seguridad colectiva, sino también la credibilidad de todo el sistema institucional construido tras la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto pone en evidencia además el surgimiento de un orden normativo más plural y contestado. Mientras las potencias occidentales insisten en principios como la autodeterminación, los derechos humanos y la resolución pacífica de controversias, los actores regionales aplican visiones propias sobre soberanía y seguridad, en ese caso de Pakistán, que son muchas veces ancladas a sus discursos religiosos y sus discursos políticos. En el caso de Cachemira, esto nos ilustra ese desalineamiento profundo entre el discurso liberal global y las prioridades internas de los estados. En ese contexto hemos visto que el episodio reciente en Cachemira es una advertencia. Una tregua no significa paz. El conflicto persiste y es alimentado por profundas estructuras que no han sido desarticuladas. Y mientras estas estructuras sigan intactas, la amenaza de una nueva escalada estará siempre presente. En definitiva, como conclusiones, el caso de Cachemira refleja la disfuncionalidad del orden internacional liberal. En lugar de generar nuevas formas de cooperación multilateral, lo que estamos viendo es una erosión constante de principios, sin que surja una alternativa sólida que lo sustituya. La región queda atrapada en un tenso equilibrio, frágil y altamente militarizado, donde la estabilidad depende más del miedo mutuo que de una voluntad genuina de paz. Y si el mundo permite que este tipo de estabilidad precaria se normalice, el riesgo de que otros conflictos sigan ese mismo camino aumentará inevitablemente. Bien, es por eso que Cachemira debe importarnos a todos, porque su inestabilidad no es solo local, es un punto de fractura sistémica que pone a prueba la arquitectura global de seguridad y los valores que pretendemos defender. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid, a vos por tu presentación, por traer de vuelta sobre la mesa el asunto, la disputa y el conflicto en Cachemira. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente exposición y tengo el agrado de presentar a Diego Riddick, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, secretario del Centro de Estudios Chinos del IRI, de la Universidad Nacional de La Plata, Instituto de Relaciones Internacionales, e integrante del CICEA, también del instituto.
Diego, bienvenido, colega. El micrófono es todo tuyo. Iñaki, muchísimas gracias. Por supuesto también a los asistentes y al IRI y demás instituciones que nos dan este marco maravilloso. Si me escuchan bien, voy a, por una cuestión de conexión, desactivo el video temporalmente, ya pasamos a compartir pantalla y vamos a la presentación. Denme un momento, por favor. Ujú. Claro, la pantalla debería estar viéndose en este momento. Excelente. Se ve ahí bien, ¿correcto? Ahí se ve y se escucha perfecto. Excelente, bueno. Vamos a ir, estimados, muy brevemente, tratando siempre de respetar los tiempos. En mi caso en particular, lo que voy a presentar es un tema recurrente que cada tanto es necesario darle algún tipo de actualización para no quedarnos atrás en las dinámicas particulares de esta región y que nos involucran. Decimos dos actores originalmente, pero siempre mirando de reojo a un tercero. En el primer caso hablamos, por supuesto, de la República Popular de China en su relación a través de los estrechos con la República de China y haciendo un pequeño espacio, siempre mención necesaria a otro gran actor del sistema que juega un rol aquí, que son los Estados Unidos de América. Vamos a empezar a pasar muy rápido, principalmente con los temas claves que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar las relaciones a través de los estrechos. Nosotros desde el año 1949 tenemos la proclamación de la República Popular China, el fin de 20 años de guerra civil que marcan la configuración de esta entidad política que hoy conocemos con capital en Beijing y la retirada definitiva del bando nacionalista, en su momento capitaneado por el Kuomintang, que es la República de China, hasta este pequeño territorio insular que comprende la isla de Taiwán y unos pequeños islotes desperdigados y bastante cercanos a la costa de China continental. Puntos fundamentales. La República Popular de China ve a Taiwán como una parte inalienable de su territorio que ve como imprescindible e inevitable su reintegración. Mientras tanto, la República de China a lo largo de estas décadas nos ha ido mutando en un actor en parte por fuera del sistema, dado que tiene muy poca presencia internacional, dadas las características de este conflicto en particular, y con una sociedad interna en un clivaje constante entre un acercamiento y posible reunificación o un mantenimiento del statu quo actual y potencial independencia. En el medio, el rol de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos son de momento el garante más importante que tiene la República de China para su supervivencia en este estado no unificada, pero no independizada de la República Popular China, y en un contexto en el cual nosotros asistimos, sobre todo en los últimos años, a un fortalecimiento constante de las capacidades de la República Popular China junto a un sentimiento general en la sociedad taiwanesa, en el ecosistema político de Taiwán, cada vez más distanciado respecto de un acercamiento con lo que es China continental. Vamos a ver un contexto general aquí de cómo se está viendo cada lado envuelto en esta gran cuestión de la relación a través de los estrechos. ¿Qué es lo que ve la República Popular China? Es esta reunificación como paso en la constitución del sueño chino de rejuvenecimiento nacional. China viene desde la proclamación de la República Popular China y liderada por el Partido Comunista Chino en una labor constante de reconstrucción, de encumbramiento, de regeneración del lugar preponderante que históricamente tuvo en el mundo.
Ahora bien, para que todo esto se dé, China aborda diferentes frentes. Uno de ellos es naturalmente lograr también la reunificación en el sentido de recuperación de todos los territorios que se han dispersado. El único que falta en estos momentos es el que constituye la República de Chile. Mientras que por el lado de la República de China, lo que constituye el territorio de Taiwán, tenemos este clivaje entre estos dos partidos mayoritarios, el Kuomintang, que es el movimiento nacional legendario contendiente en la guerra civil, la parte derrotada, y el Partido Demócrata Progresista, que va tomando bajo su ala una tendencia creciente a distanciarse respecto de lo que quieren chinos en el continente y chinos dentro de la isla, una eventual unificación. Aquí hay un debate clave que también siempre se da, que es lo que se llama el Consenso de 1992, una reunión informal entre representantes de ambos lados donde se ha llegado a una conclusión. Solo hay una China. Naturalmente que depende de qué lado del estrecho nos paremos, la interpretación muta ligeramente, como podemos ver aquí. Vamos a continuar muy rápidamente haciendo un sobrevuelo veloz sobre lo que han sido los últimos años de la política interior de Taiwán, de la República de China, porque son claves para entender hacia dónde van estas relaciones a los estrechos y por qué vemos constantemente que cada vez son más conflictivas. Nosotros venimos desde el año 2016 ya con tres jefaturas consecutivas, tres presidencias consecutivas en manos del Partido Demócrata Progresista. Los demócratas progresistas, que como bien dijimos antes, son los más partidarios a o bien mantener el statu quo o que el statu quo, recordemos, no implica la unificación con la República Popular de China, demora todo lo que puede este hecho, pero sugiere levemente, sin declararlo abiertamente, la independencia. Las generalidades del primer gobierno de la expresidente, ahora Tsai Ing-wen, las podemos ver volcadas aquí con sus vaivenes económicos y políticos y una particularidad, es el primer año de Donald Trump, el primer periodo de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, que vamos a ver breve más adelante qué significó y cuál es su importancia. Saltamos a lo que es el segundo periodo presidencial de Tsai Ing-wen, que logra una reelección totalmente al principio sorpresiva, pero fulgurante, con mayorías que le permiten controlar el poder legislativo, el yuan legislativo, y ir virando la retórica cada vez hacia una mayor confrontación con la República Popular China. Los diferentes hechos políticos que se van dando vienen en consonancia con una China ya decididamente enfrentada en diferentes puntos con los Estados Unidos de América y con el ingreso de la administración demócrata de Joe Biden, un nuevo involucramiento de los Estados Unidos en diferentes cuestiones de la política mundial que de alguna manera se había corroído con Donald Trump, menos propenso a compromisos multilaterales y sí a relacionamientos bilaterales. De aquí llegamos a el punto en el que nos encontramos ahora, estimadas. Tercera presidencia en manos del Partido Demócrata Progresista, Lai Ching-te, su titular. La retórica conflictiva entre Taipei y Beijing está en su punto más alto. Sin ir más lejos, tenemos una declaración muy fresca de abril de este año del presidente, calificando a la República Popular China como una fuerza hostil extranjera. Las particularidades de declarar algo así no son menores, porque estamos hablando de alguien que se refiere así como a otro país, a otro estado, en el medio de lo que es una disputa, una negociación a través de los estrechos de dos partes que se ven como parte de un solo estado, en cierto punto. Esta presidencia tiene bastantes conflictos en el ámbito legislativo.
Si bien ha logrado el acceso a la presidencia, los demócratas progresistas no han podido repetir la buena performance electoral de la presidencia anterior y han perdido el control del yuan legislativo. ¿Esto qué implica? Que el Kuomintang está mucho más activo a la hora de socavar lo que considera esta retórica belicista de la actual administración. El Kuomintang es el garante necesario de cualquier tipo de intención de acercamiento a través de los estrechos. El movimiento nacional, hoy partido, que perdió frente a los comunistas la guerra civil, nunca renuncia a la idea de una sola China. Entendiendo que es el bando perdedor, conoce que la negociación es necesaria y que necesariamente el liderazgo lo debe llevar Beijing en este sentido. A esta retórica, los demócratas progresistas están totalmente distanciados. Y mientras vemos esto, cambian también las particularidades internacionales. Nosotros venimos de una primera presidencia de Donald Trump con sistemáticas sanciones de los Estados Unidos de América a firmas chinas, sobre todo en relación a incidentes ocurridos en Xinjiang y en Hong Kong, y ahora nos encontramos frente a un cambio absoluto con la República Popular China sistemáticamente sancionando firmas norteamericanas involucradas en los recientes paquetes de ventas de armas a la República de China. Pasamos, sí, no debemos quedarnos atrás a esto que veníamos diciendo, este cambio de tiempos que estamos viendo frente a este retiro de alguna manera hegemónico de los Estados Unidos. Nosotros vemos una clara diferenciación entre este Trump 1, vamos a decirle, El padre, mientras estamos hablando con Lorena, vemos este cambio en la composición de su política extranjera muy incisiva hacia la República Popular China y con compromisos bilaterales por sobre los acercamientos multilaterales. Frente a esto, tenemos este Trump 2 que parece cada vez más ir retirándose detrás de los dos océanos que de alguna manera dan cierto sentido de seguridad a los Estados Unidos. ¿Por qué estamos diciendo esto? Los diferentes conflictos que se van generando, el de India y Pakistán, por ejemplo, que los dos expositores anteriores han abordado tan excelentemente, junto a otros que se van dando, encuentran a los Estados Unidos no en la iniciativa, sino como forzado a ir detrás de los acontecimientos. Hay un clivaje político dentro de los Estados Unidos que no está resuelto y que complejiza su relacionamiento hacia el exterior. Y en el medio de esto, ¿qué se hace con la República de China? Es un tema central. Nada menos que acá vemos lo que es el punto específico de la tenue relación con la República de China, en esta deriva de recorte de gastos y de revisión de los compromisos, se paralizó nada menos que un paquete de 900 millones destinado a este gobierno. Eventualmente esto se desbloquea, pero no deja de generar cierto resquemor en Taipei. Frente a esta situación, y ahora sí debemos ver a nuestro gran actor en este sentido, la República Popular China, en un estado constante de consolidación hacia el interior, en sus regiones internas, en la reestructuración de su economía, de sus industrias, el cambio de su modelo económico. Nosotros ya hemos visto, ya estamos siendo testigos de que la China intensiva en industria y en trabajo de manufactura y en exportación automática, ya ha empezado a cambiar. Importa extensivamente también, no solo materias primas, sino otros enseres, y va poniendo un énfasis cada vez más marcado en la investigación, la tecnología y el desarrollo de estas. China, es ahora nada menos, por ejemplo, proveedor de sistemas de seguridad. En lo que es el marco de los recientes choques entre India y Pakistán, justamente esto lo vimos con el desempeño de los aviones que China proveyó a Pakistán. Y en la proyección internacional, y ya nos vamos acercando al cierre, esto también se hace particularmente fuerte. Continúan las asociaciones estratégicas, hay una proyección cada vez más
cada vez más presente de lo que es la visión de la comunidad global de futuro compartido, una nueva visión en la estructuración de las relaciones internacionales, todo esto manteniendo una activa participación en diversos foros internacionales y una proyección en el Mar del Sur de China. Este tema no es menor, y acá vamos a ver las proyecciones finales y con esto ya terminamos, estimados. ¿Por qué es esta importancia también de Taiwán? No es una piedra, es un menir en el zapato de la República Popular China no tener a Taiwán dentro de su control efectivo porque socava la realización de un control efectivo del Mar del Sur de China. Mar del Sur de China que Beijing disputa nada menos que con la mitad de ASEAN, con sus particularidades y con sus especificaciones. No todos los conflictos son iguales. Por el lado de la República de China, el partido que se juega es otro y es este que venimos hablando. La creciente tendencia en nuevas generaciones a la nativización. La cuestión de la unificación y la independencia va siendo dejada de lado, no necesariamente por población taiwanesa entusiasta de declarar la independencia de manera automática, sino de mantener el estado actual de cosas. Mantener el estado actual de cosas de forma indefinida o resolver esta cuestión a través de los estrechos a largo plazo es algo que quizá puede dar un consuelo ahora, le hace, Taiwán no va a declarar la independencia, pero a los efectos finales de lo que necesita como parte de su política integral la República Popular China no sirve. Esta encrucijada tiene una fecha de caducidad. La República Popular China quiere tener estas y otras cuestiones resueltas para la gran fecha, el año 2049, el centenario. Mientras tanto, ¿a qué seguimos asistiendo? Incremento constante en las diversas capacidades y la proyección internacional de Beijing, un cada vez más marcado repliegue norteamericano de los grandes asuntos de la política internacional que favorece la proyección de otros actores, en este caso particular que vemos China, y una República de China apostando todo a la ambigüedad estratégica norteamericana como balanceador, como garante de su existencia y a esta nativización de la que hemos hablado. Este es el estado de situación en este momento del 2025, estas son las piezas como se están moviendo y esta es la gran pregunta que nos queda a nosotros a futuro, ¿cómo se resolverá el gran dilema a través de los estudios? Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, Diego, por tu exposición, por compartirnos estas ideas sobre la disputa latente, ¿no?, que sucede allí entre China y Taiwán. Seguramente encontraremos comentarios y preguntas hacia el final de la mesa. Ahora sí, vamos a proseguir con Leonardo Raúl Sandes, a quien tengo el agrado de presentar. Él es abogado, egresado en 1994 de la Universidad Católica de Cuyo, en su sede en San Juan, y actualmente es estudiante de la Cátedra de Rusia. Leonardo, adelante, el micrófono es todo tuyo. Bien, muchas gracias. Como alumno de la Cátedra de Rusia, con esta ponencia, intento llevar la voz rusa que en este momento ocupa bastante poco lugar dentro de la narrativa dominante. De tal manera, mi ponencia se titula La ONU y los conflictos globales, una mirada crítica desde la perspectiva ruso-estratégica. Bien, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que ha sido creada en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, fue concebida como un foro para evitar nuevos conflictos interglobales, promover la cooperación internacional y preservar la paz. Sin embargo, más de 7 décadas después, esa misión original parece desvirtuada. La ONU ha demostrado ser en múltiples ocasiones un instrumento al servicio de intereses geopolíticos de un bloque hegemónico, liderado por Estados Unidos y sus aliados occidentales.
Desde una perspectiva ruso-estratégica es necesario desmitificar el discurso de legalidad internacional que promueve la ONU y analizar cómo en la práctica se ha convertido en un aparato político que legitima intervenciones y sanciones contra quienes desafían el orden unipolar. En el caso de Ucrania y la ONU como herramienta de la propaganda occidental, el conflicto en Ucrania no comenzó en 2022, sino en 2014, con el derrocamiento del presidente Víktor Yanukovych, democráticamente electo, en un golpe de Estado apoyado por las potencias occidentales. Desde entonces, la ONU ha ignorado la persecución de la población rusófona del Donbass, bombardeada por el gobierno ucraniano durante 8 años. Tampoco ha condenado la expansión continua de la OTAN hacia las fronteras rusas, pese a que contradice acuerdos verbales de la posguerra fría. La narrativa dominante reduce el conflicto a una agresión rusa, sin reconocer el uso del veto por parte de Moscú como defensa de sus intereses estratégicos. La Asamblea General ha aprobado resoluciones sesgadas que ignoran los acuerdos de Minsk, avalados por la propia ONU. En lugar de promover el diálogo, el organismo actúa como un tribunal moral unilateral. El caso de Medio Oriente, el doble rasero de la ONU en Siria, Palestina y Yemen. Aquí, la selectividad de la ONU se evidencia también en Medio Oriente. El caso sirio, Rusia intervino en 2015 a pedido del gobierno de Bashar al-Assad para combatir el terrorismo. No obstante, la ONU condenó a Damasco mientras evitó denunciar la financiación occidental de grupos armados y la ocupación ilegal de parte del territorio sirio por potencias extranjeras. El caso Palestina. La ONU ha aprobado decenas de resoluciones contra la ocupación israelí, pero Estados Unidos ha vetado a más de 40 de ellas. Palestina sigue bajo ocupación y la ONU se limita a declaraciones simbólicas. El caso Yemen. Desde 2015, la coalición liderada por Arabia Saudita, con apoyo de Estados Unidos y Reino Unido, ha provocado una de las peores crisis humanitarias actuales. La ONU ha evitado sanciones reales y ha mantenido una actitud pasiva. En definitiva, la ONU no es neutral, es un instrumento de presión occidental. El desequilibrio estructural se manifiesta en, primero, el uso del veto. Solo se cuestiona cuando lo usan Rusia o China, pero sí se acepta sin reparos cuando Estados Unidos lo aplica en temas como Palestina o el caso Cuba. Los medios de comunicación. La ONU reproduce una narrativa mediática occidental sin atender a las causas geopolíticas de los conflictos. La falta de representatividad. Los países del sur global, aunque tienen mayoría numérica, tienen escaso poder real en los órganos decisorios. ¿Qué soluciones podemos encontrar para esta problemática actual de la ONU? ¿Reformamos la ONU o creamos un nuevo orden mundial? Ante el desgaste de su legitimidad, Rusia y sus aliados, es decir, China, Irán, BRICS, proponen limitar el veto a situaciones con consenso entre potencias, investigar crímenes de Occidente, invasiones, bombardeos y golpes encubiertos, fortalecer organismos alternativos como la OSCE, Organización de la Seguridad y Cooperación en Europa, para la cooperación en seguridad en Europa y Eurasia. La OCS, Organización de la Cooperación de Shanghái, la plataforma de cooperación liderada por Rusia, China e India. Y el BRICS, que ya sabemos es un grupo de países emergentes que impulsan un sistema financiero multipolar. En conclusión, la ONU ha fallado en su misión fundacional. En lugar de garantizar la paz, ha servido como herramienta de dominación política y moral de las potencias occidentales. En Ucrania, omite las causas del conflicto. En Medio Oriente, aplica un doble rasero evidente. Rusia no es el problema, sino un actor que defiende un equilibrio mundial basado en soberanía, respeto mutuo y multipolaridad.
Si la ONU no se reforma, nuevas alianzas y bloques regionales ocuparán el espacio de representación que hoy está vacante. Como palabras finales, la paz no se construye con sanciones selectivas ni con resoluciones dictadas por intereses particulares. Se construye con diálogo, equidad y respeto a la soberanía. La ONU debe cambiar o el mundo cambiará sin ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por tu intervención. Vamos a tener en cuenta estos aportes y comentarios que has realizado para también poder debatirlo, ¿no? Debatirlo y poder, bueno, también realizar algunas consultas acerca de tu abordaje. Sin más, vamos a continuar con Ignacio Utín. Ignacio es magíster en Relaciones Internacionales y licenciado en Periodismo por la Universidad de El Salvador. Se especializa en Europa Oriental, Eurasia postsoviética y los Balcanes. Ha sido becado por el Estado finlandés para estudios sobre el Ártico en la Universidad de Laponia y cuenta con formación en liderazgo en emergencias humanitarias. Además, es fotógrafo y autor de varios libros sobre Europa del Este y el conflicto en Ucrania. Muy bien, Ignacio, estás allí presente, bienvenido. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Iñaki. No sabía que me tocaba esta mesa, así que llegué justo. Voy a compartir, si me permiten. Un segundo, por favor. Ok. Voy a resumir un poco la tesis en la que estoy trabajando actualmente. Este es su título. Yo actualmente estoy en Tbilisi haciendo una maestría en estudios del Cáucaso. Y el título de la tesis en la que estoy trabajando es Elecciones post-derrota militar en regímenes híbridos, resultados divergentes en Georgia y Armenia. ¿De qué estamos hablando? Por un lado, las elecciones en Georgia en 2012, elecciones parlamentarias, y en Armenia en 2021, son dos casos muy comparables. En principio, porque los dos son regímenes híbridos, ya vamos a hablar de eso. Los dos habían implementado muy recientemente, habían pasado de un sistema presidencialista a un sistema parlamentario, y en los dos casos, se siguió una serie de eventos similar. Primero una revolución, 2003 en el caso de Georgia, 2018 en el caso de Armenia, un proceso de democratización y después una guerra con derrota militar. En el caso de Georgia contra Rusia en 2008, la guerra de 5 días, y en el caso de Armenia, la segunda guerra del Nagorno-Karabaj en 2020, durante 6 semanas. Hay distintos autores, como Goemans o Bruno de Mesquita, quizás más conocido, que dicen que en regímenes híbridos los gobernantes que lideran una derrota militar tienden a perder las elecciones. Y eso efectivamente pasó en Georgia, pero no pasó en Armenia. Y ahí viene el punto fundamental de la cuestión. ¿Por qué? ¿Qué diferencia a ambos casos si la derrota militar fue la misma? ¿En qué se equivocan Goemans y Bueno de Mesquita? La pregunta que llevo adelante en esta investigación es cómo afecta una derrota militar a la dinámica electoral en regímenes híbridos. Y parto de la base de que tiene que haber alguna diferencia por fuera de la guerra que explique el resultado divergente en ambos casos. En primer lugar, ¿qué es un régimen híbrido? Para hacerlo bien simple, sin robarles demasiado tiempo, son regímenes que no son ni 100% autoritarios ni 100% democráticos, son algo en el medio. Hay elecciones que tienden a ser relativamente justas, pero en las que el partido gobernante suele tener ventajas porque usa los recursos del Estado a su favor, y cargan con cierta incertidumbre porque nunca se sabe hasta qué punto los gobiernos, van a respetar las normas democráticas. El segundo punto es la guerra, propiamente dicha. En principio, dijimos que los líderes de regímenes híbridos tienden a perder las elecciones que siguen a una derrota militar. Pero, eso depende del rol de la oposición. ¿Qué hizo la oposición durante la guerra? Si la oposición apoyó la guerra, apoyó los esfuerzos bélicos liderados por el gobierno,
el día que pierda el gobierno, el día que pierda esa guerra, no va a poder hacer campaña con eso, no le va a servir, no va a ser eficiente porque apoyó en su momento la guerra. Y el segundo punto es el tipo de guerra de la que se trate. El gobierno va a tener mucho más apoyo si su Estado es invadido que si el Estado invade. Y por otro lado, sí va a tener más apoyo si, por ejemplo, la supervivencia de la nación está en juego, si se considera que está en juego. Y va a tener mucho menos apoyo si hay más muertes o si el conflicto se extiende. El tercer punto es la economía. En general, la economía, que incluye salarios, inflación, desempleo, jubilaciones y demás, tiende a ser el punto más importante. Como decía Clinton, es la economía, estúpido. Tiende a ser el punto más importante en toda elección, en casi todos los lugares del mundo. Ahora, las percepciones de economía dependen, entre otros factores, de las narrativas mediáticas, de cómo se construye una narrativa. Y en ese punto, los regímenes híbridos tienen la característica de que no son 100% plurales en términos mediáticos, sino que buena parte de los medios corren por cuenta del Estado y son a favor del gobierno. Dicho eso, hay algunos autores que además dicen que el castigo a un gobierno por perder una guerra está supeditado al escenario económico. O sea, lo económico viene por encima de la derrota bélica. Hablando de los medios, el último punto y ya pasamos a los casos particulares. Hay muchísimas teorías sobre cómo los medios influyen en la opinión pública. Muchísimas. Yo me voy a quedar con una clásica, para hacerlo bien cortito, que es la teoría del agenda setting, bien clásica, bien antigua, que dice que los medios no son buenos para decirte qué pensar, pero sí son buenos para decirte sobre qué pensar. Y en medios digitales, más en la actualidad, estos efectos tienden a ser más rápidos. Se ponen en agenda temas muy rápidamente, pero al mismo tiempo se olvidan muy rápidamente, y esto va a ser muy importante para las elecciones. Entonces, ¿qué hice con todo esto? Por un lado, como dije, tiene que haber temas que sean más relevantes que la guerra, con lo cual lo primero que hice fue una agregación de encuestas. A ver, ahí está. Una agregación de encuestas sobre opinión pública desde antes de la guerra hasta después de las elecciones para ver cómo evolucionó la relevancia de determinados temas en la opinión pública. ¿Qué temas les interesan más a la gente? Y lo que vemos es que en términos generales, y salvo en periodos de guerra, 2008 en el caso de Georgia, y 2021 en el caso de Armenia, 2021 y 2022 después de la guerra, la economía es efectivamente lo más importante, es la mayor preocupación de la gente, más que la guerra, que es muy curioso, más que la derrota bélica. En una segunda etapa, ya que hablábamos de los medios, lo que hice fue tomar 6 medios, de 3 por país, y hacer un estudio un análisis de contenido de estos medios para ver estos temas que había planteado previamente. Está en inglés esto, discúlpenme: economía, conflicto, temas sociales, temas de interior, relaciones exteriores y el enemigo, en el caso de Georgia, Rusia, en el caso de Armenia, Azerbaiyán. ¿Qué relevancia tuvieron en medios durante el último mes de campaña? Para ver cómo es la relación entre lo que muestran los medios durante la campaña y la evolución de los temas que son preocupaciones para la gente en términos generales. Por último, la última etapa de este estudio, lo que hice fue un estudio más cualitativo, con entrevistas para ver la relevancia de estos distintos temas y cómo fueron analizados cómo fueron instrumentalizados, tanto por los candidatos de gobierno oficialistas, como por los candidatos opositores. Pasemos un poco a las conclusiones, así no robo más tiempo. En Georgia, para analizar primero ese caso, Mikhail Saakashvili gobernaba desde 2003, desde la Revolución de las Rosas. Para 2012, las elecciones que pierde, ya había perdido mucho apoyo, y no solo por la guerra. Se acercó en su momento muchísimo a Occidente, pero eso no fue suficiente. Y sus reformas económicas, que en su momento generaron mucha apertura económica, también generaron mucha desigualdad y sobre todo expectativas incumplidas. Saakashvili había concentrado muchísimo poder, especialmente después de 2007, cuando va a renunciar y llama a elecciones anticipadas,
Tenía en contra a la Iglesia Ortodoxa Georgiana, que es muy, muy fuerte, y encima de tener en contra todo esto, además, unos días antes de las elecciones circulaban unos videos de guardias en una prisión torturando y violando prisioneros. Con lo cual tenía todo en contra. Además llevaba 9 años en el poder y él aspiraba a alejarse lo más posible de Rusia. Rusia además era el enemigo. Y rompió relaciones diplomáticas con Rusia, cosa que afectó mucho económicamente a cierta parte de la población que dependía del comercio con Rusia. Del otro lado, aparece un candidato nuevo, un outsider, Bidzina Ivanishvili, el hombre más rico de Georgia y en ese momento número 185 del mundo. Un hombre extremadamente rico con todos los recursos para enfrentarse a un presidente que dominaba los recursos del Estado. Ivanishvili iba por abrir las relaciones con Rusia, mejorar la actividad económica y responsabilizar a Saakashvili por la guerra, mientras que Saakashvili responsabilizaba exclusivamente a Rusia. Ivanishvili logró imponer sus discursos básicamente gracias a sus recursos. Él tenía su propio canal de televisión que no tenía mucha llegada, pero regaló satélites, antenas, para que la gente pudiera ver su canal. Se ganó el apoyo de la iglesia, de los sectores pobres gracias a promesas económicas y de los sectores ricos gracias a los déficits democráticos de Saakashvili, que venía acumulando cada vez más poder, y aún así, con todo en contra, Saakashvili, el gobierno, obtuvo 40%. No ganó, pero obtuvo 40%, que no es poco. Pasemos a Armenia. Nikol Pashinyan gobernaba desde 2018, también una revolución, solamente 3 años en lugar de 9, que es una diferencia clave. Su gobierno no se había desgastado todavía tanto como se había desgastado el de Saakashvili, aunque la guerra había sido un tema muy importante. Tenía la ventaja de que la guerra no había afectado directamente el territorio de la República de Armenia, sino que se había combatido en Nagorno-Karabaj, territorio reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán. Y del otro lado, a diferencia de lo que pasa en Georgia, no había un opositor nuevo, sino que había uno viejo conocido, que fue Robert Kocharyan, presidente de Armenia entre 1998 y 2008, que venía de Karabaj, de la zona en disputa, que había sido presidente de esa zona en disputa, y que además tenía muchos lazos con el ejército, había sido un miembro del ejército, había combatido en esa guerra. Con lo cual estaba ligado al mundo militar y sobre todo estaba ligado al régimen anterior a 2018, muy vinculado a la corrupción y al autoritarismo. Entonces Pashinyan lo que logra, al menos parcialmente, es quitar el tema de la guerra de en medio. Puede responsabilizar a la oposición por la guerra porque la oposición venía del ala militar, tenía mucha más relación con ese tema que él, que era un líder nuevo, completamente no relacionado con la disputa en Karabaj, y sobre todo se centró en lo que fue su caballito de batalla, que es la corrupción. Si él aparece como el líder anticorrupción y los demás aparecen como los representantes de lo viejo y corrupto, tienen muchas ventajas, como por lo menos para quitar el tema guerra de en medio. Occidente no se metió en esta disputa. Kocharyan quiso que lo apoyara Rusia, Rusia no lo apoyó, con lo cual fue una disputa muy interna. Y en esa disputa muy interna, la economía no fue un tema relevante para nada. La guerra quedó prácticamente de lado y terminó ganando Pashinyan por una ventaja muy importante. Entonces, para cerrar, dejo de compartir. Para cerrar, el resultado de todo esto, que de nuevo es parte de una tesis bastante más larga, es que, y voy a leer esta parte, si se me permite, después de una derrota militar, un gobierno de régimen híbrido intentará eludir la responsabilidad y desviar la atención hacia otros asuntos, como hizo Saakashvili en su momento, negociando con la Unión Europea un acuerdo de asociación, o como hizo Pashinyan hablando cada vez más de corrupción. Y esto puede o no ser realmente efectivo, porque los temas a los que desviar la atención pueden ser aún más perjudiciales que la derrota, cosa que le pasó a Saakashvili en su relación con Rusia. El gobierno buscará el apoyo de sus aliados extranjeros, lo intentaron los dos, destacará sus logros y culpará a otros actores, tanto al enemigo como a la oposición. Los dos hicieron lo mismo. Para ello,
se apoyará en la imposición de una narrativa a través de los medios de comunicación leales y de los recursos del Estado. Y la eficacia de este mensaje dependerá de, 1, el grado de desgaste que el gobierno ya hubiera acumulado antes de la guerra, un grado de desgaste que Saakashvili tenía mucho más que Pashinyan, del apoyo de las élites, y Saakashvili había perdido prácticamente todo el apoyo, mientras que Pashinyan todavía lo tenía, de los gobiernos extranjeros, Saakashvili no tenía ningún apoyo y Pashinyan no tenía a nadie en contra, y de la sociedad civil. Y sobre todo, y este es el punto fundamental, va a depender de la oposición, del papel que tuvo la oposición durante la guerra, si la oposición apoyó o no al gobierno durante la guerra, cosa que Ivanishvili no hizo porque no era una figura relevante en ese momento para Georgia, pero sí lo hizo Kocharian para Armenia, porque venía del lado militar, entonces tenía que apoyar en la guerra. Y sobre todo, lo último, de los recursos de los que disponga la oposición. Porque si de un lado tenemos a un Estado, al gobierno que maneja los recursos del Estado, y del otro tenemos una oposición muy débil, esa oposición muy débil no va a lograr nada, como le pasó a Kocharian en Armenia. No era una figura extremadamente débil, pero sí ya no contaba con los recursos del Estado. En el caso de Ivanishvili, estamos hablando de uno de los hombres más ricos del mundo, con lo cual tenía todos los recursos que quisiera para imponer su agenda. Dicho eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, también por tu exposición, por traer a la mesa bueno, este tópico para seguir investigando, para seguir profundizando. Y bueno, gracias por contarnos acerca de esta disputa geopolítica sumamente interesante. Ahora sí, habiendo finalizado con las exposiciones, abrimos unos pequeños minutos, unos pequeños momentos de debate, de preguntas. Yo animo a quienes nos acompañan el día de hoy como oyentes a activar su micrófono. Pueden levantar la mano en caso de que lo deseen y activar su micrófono para realizarles consultas, preguntas, incluso comentarios a estos expositores. Y si no, la pueden dejar en el chat, que nosotros la leemos y ahí le damos lugar a los distintos ponentes. Si alguien gusta empezar, si alguien quiere hacer alguna pregunta, este es el momento, anímese y activamos un poco este momento de debate. No, más que una pregunta, solamente comentar al primer expositor que me pareció muy interesante lo que planteó en relación al tema de los manejos hídricos en la zona de Cachemira. Me pareció muy interesante porque es una experiencia la experiencia que surja de todo esto nos puede servir a nosotros para el conflicto, que gracias a Dios no lo tenemos, pero sí existe el conflicto latente que tenemos nosotros con la República de Brasil en relación al tema de la represa de Itaipú sobre las aguas del Alto Paraná. Iñaki, perdón, una cosa, justo me quedé con algo que decía ahí Ignacio, justo hablando, en el caso particular de Armenia, que uno por lo menos lo sigue muy, muy de lejos y siempre es interesante. En este caso particular de cómo van armando las dinámicas entre oficialismo y oposición, vamos a decirlo muy, muy sencillo. ¿Qué tanto has visto que influye o cómo repercute en la sociedad? El caso de Azerbaiyán, bueno, lo tenemos visto, pero también lo que serían las relaciones con Turquía, porque uno por lo menos siempre ve, lo primero que pesca es que Ereván siempre tiene también una relación medio tensa ahí con Ankara, sobre todo por el rol que es un poco Turquía hace con Azerbaiyán.
¿Eso has podido recolectar de cómo, o sea, cómo lo ve la sociedad, cómo lo interpela a Pashinyan sobre lo que hace o deja de hacer respecto de Turquía? No sé si viste esta semana, por Mm, primera vez en la historia, un líder de Armenia hizo una visita oficial a Turquía. Nicole Pashinyan estuvo, se reunió con Erdogan, lo cual es mm, muy importante. Y esa es otra brecha gigantesca entre Pashinyan y el resto, vamos a decirle, la vieja guardia. mm. Pashinyan aspira a dejar el conflicto de lado. Ya está, suficiente. Pasemos a otro tema. Estamos rodeados de enemigos, tenemos a Azerbaiyán de un lado, Turquía del otro, pasemos la página. Pashinyan aspira a abrir el comercio, los demás no quieren, de ninguna forma. De hecho, hubo el año pasado una suerte de levantamiento comandado por un sacerdote en contra de este tipo de medidas. Por eso las llamémosle vieja guardia, Kocharian, Sargsyan, como principales referentes, siempre aspiraron a continuar el conflicto y Pashinyan no quiere. En su momento, en 2021, Pashinyan tenía mucho apoyo. Hoy no lo tiene tanto. Con lo cual, el año que viene hay elecciones, es muy probable que cambie lo que estamos viendo hasta ahora, esta apertura y demás. Yo creo que va a cambiar y vamos a volver atrás, vamos a retroceder y va a haber una etapa de más conflicto, al menos diplomático. Gracias, Diego, también Ignacio, ahí por la respuesta. Muy bien, podemos pasar con la siguiente pregunta. Sin pelearse, pueden ir levantando la mano, quien quiera, o incluso hacer un comentario, tal como Leonardo lo hizo hace un ratito. Pablo, si estás ahí y te gustaría también agregar quizás algo más acerca de tu presentación y, bueno, cómo el agua como elemento, como recurso, también cada vez se va a poner más sobre la mesa, ¿no? Se va a empezar a discutir, ya lo viene haciendo, como bien mencionaste, acerca, por ejemplo, de la cuenca del río Nilo, de Egipto y Etiopía, pero particularmente en Cachemira. Si quisieras ahondar o profundizar un poquito más. Si estás, Pablo, con nosotros. Bueno, lo retomaremos en un Perdón, momentito. Iñaki, mientras tanto, ¿puedo responder una pregunta en el chat? Sí, claro, ahí la leo y te paso la palabra. Bien, Tamara nos deja un mensaje para Ignacio, cual te pregunta, bueno, ¿por qué llamás a Rusia como enemigo de Georgia? En ningún momento el pueblo georgiano lo considera así. Ignacio. Por una sencilla razón, yo analizo las guerras, la guerra de 2008 en el caso de Georgia y la guerra de 2020 en el caso de Armenia. En el caso de Armenia tomo como enemigo a Azerbaiyán, en el caso de Georgia tomo como enemigo a Rusia, al menos para ese periodo específico. No es un tema de la sociedad o del pueblo georgiano, es un tema de esa guerra puntual, ese periodo puntual, y que Georgia de hecho rompió relaciones con Rusia después de eso. Más allá de que la guerra involucró también a otros actores, Abjasia, Osetia del Sur y a gente de esa zona, la guerra fue contra Rusia. Por eso lo considero enemigo para este periodo puntual. Gracias, Tamara, por la pregunta. Por supuesto, quien desee puede abrir el micrófono sin problema. Este es un espacio de intercambio, de ida y vuelta entre todos. Iñaki, Podemos. una consulta, no es que me quiero seguir metiendo, pero ya que tenemos los cruzamientos, acá Sí, Diego. hay un tema que le quería preguntar también a los demás expositores, aprovechando que tenemos uno por el lado de Rusia y dos excelentes expositores hablando del conflicto entre India y Pakistán. Bueno, sobre todo Astrid trajo a China a la mesa. O sea, tenemos sabido que son aliados, tienen bastantes metas en común, Pakistán con China. Eso está perfecto. Ahora, en lo que es la configuración de la política exterior de India, cómo se inserta, y en particular cómo se relaciona con un actor como Rusia, que
es un Estado al que le han comprado equipamiento militar, hasta donde tenemos entendido. La relación entre India y Rusia es buena, es fluida. ¿Cómo lo ven? No sé qué comentario tienen algunos de los ponentes respecto de esta relación bilateral. Sobre todo, a ver, por supuesto, comparten un mismo foro, comparten el BRICS, pueden llegar a tener entendimientos en otras áreas que hacía a pantallazo general. ¿Qué ven de esta relación bilateral? Cómo la ven asentada? ¿Cómo puede evolucionar? Etcétera. Es medio abierta la pregunta, pero no quería dejar de hacerla, aprovechando que tenemos buenos ponentes. Voy a intentar responder a esa pregunta puntual de la relación ruso-india. Evidentemente, para nada, India es un país que esté bajo, digamos, una influencia dominante de Rusia. Yo pienso que Rusia y India tienen relaciones de igual a igual. Sí, en una Rusia que propende, que sostiene que tenemos que llegar a un orden multipolar, es claro de que a Rusia le interesa el crecimiento de un nuevo actor internacional como puede ser India, como protagonista de este nuevo orden internacional multipolar. En algunos casos lo hemos visto a India alineado con Rusia en algunos temas, lo hemos visto neutral en todo el tema que es el conflicto actual que tiene Rusia en la zona europea, y en otras veces también lo hemos visto acercándose a China, lo hemos visto alejándose de China, lo hemos visto también en algunas cosas a favor de Estados Unidos, en otras planteando sus diferencias. Creo que India, en definitiva, es un actor con suficiente independencia como para ocupar el lugar que le está ofreciendo el orden multipolar presidido por el grupo BRICS, y en sus relaciones con Rusia, India es un interlocutor que habla de igual a igual, nada más. Excelente, Leonardo, muchísimas gracias. Bueno, también abrimos la pregunta para Astrid, para Pablo, bueno, Ignacio, incluso Diego, si también querés autorresponderte, bueno, es más que bienvenido. Por eso invitamos a quienes nos escuchan, bueno, grandes colegas y especialistas, incluso estudiantes, si quieren dar su opinión, su aporte, es el objetivo también de la jornada, ¿no? No quedarnos únicamente con las ponencias, sino también abrir un poco más el juego. Veo a Rubén, veo a Virginia, que están ahí con las cámaras. En caso de que deseen hacer su aporte, más que bienvenido. Mientras tanto, Astrid, que ha levantado la mano, por favor, adelante. Sí, claro, bien, bien, respondiendo a tu pregunta, puede ver que uno de los pilares más sólidos de la relación bilateral se ve en la cooperación en materia de defensa, pues Rusia ha sido históricamente el mayor proveedor de armas de la India. Y aunque esta dependencia se redujo tras la guerra, la última guerra de Ucrania, pues aún así se encuentra la adquisición de sistemas antiaéreos y demás. Pero actualmente siguen siendo socios estratégicos e insustituibles en aspectos clave del sector militar. Entonces sí, aún tienen una relación bilateral un tanto estrecha por ese lado. Excelente, gracias Astrid. Bueno, también contamos con la presencia de Francesca, bueno, Ceballos estaba hace un ratito ahí, lo veo a Bundio, a Diego, a Salvador. Bueno, también pueden contar su enfoque, su visión acerca de este gran tópico que hoy nos acontece en esta mesa.
aprovechemos para seguir conversando, para seguir debatiendo. Veo un comentario que Astrid, bueno, muchísimas gracias Astrid también a vos por estar aquí. Vamos a pasar, si les parece, a pequeñas reflexiones de cada uno de los expositores, cada uno de ustedes, si quieren en 2-3 minutitos hacer un último aporte, una pequeña conclusión. Vamos a iniciar nuevamente con Pablo, si es que estás ahí. Bueno, 2-3 minutitos para hacer una pequeña reflexión acerca de esta mesa, de lo que hemos estado debatiendo. Pablo, si estás con nosotros. Bueno, yo creo que como reflexión creo que podría decirse que hay quizás un nuevo paradigma que se está cerniendo, sobre todo en lo que son las cuestiones asiáticas, ¿no? No es por contestar a la pregunta de Diego, pero creo yo que estamos en un momento donde hay mucho desacoplamiento bilateral entre potencias asiáticas y euroasiáticas, digamos, y que es propio del contexto internacional, es decir, estamos viendo la caída de quizás un paradigma en las relaciones internacionales que era unipolar, y creo que la pandemia logra a partir de 2020 generar esa cuestión de poner, no sé si llamarlo el multipolarismo, pero sí ver cómo hay ciertas potencias regionales. Hace poco salió un artículo que trataba sobre un mundo cuadrilátero, digamos. Este mundo cuadrilátero era la expansión de aquel sistema europeo, digamos, sobre grandes potencias durante el siglo XVIII, pero ahora en vez de ser europeo, llevado al nuevo orden mundial, a algo más global, ¿no? Y creo que es relativamente acertado porque no podemos solo analizar todos estos cambios geopolíticos por solo dos países que compiten entre sí en un solo sistema capitalista, que son Estados Unidos y China. Yo creo que hay mucho más atrás. Creo que vemos un proceso de rotura, digamos, de una Rusia que cada vez está quizás desquebrajándose en su sistema geopolítico, que no logra imponer ni mediante la fuerza sus principales objetivos. Y creo que hay otros actores como India que están avanzando en su sistema regional, China que están avanzando en el sistema regional de Rusia, que antiguamente fue soviético, como en Asia Central. Y creo que hay otros actores, potencias medias o potencias, pero no hiperpotencias, que son, por ejemplo, Brasil, bueno, y lo que son los BRICS. Así que, como un paneo general y para dar una conclusión, creo que todos estos cambios que estamos observando en el sistema asiático, sobre todo en Eurasia, proviene de una ruptura de un mundo unipolar y, y claramente la asunción de cada vez unas potencias y estados más fuertes a nivel regional. Gracias, Pablo, por tus palabras. Continuamos con, bueno, Astrid, quien ha tenido que retirarse, con Diego. Diego, adelante. Bueno, perfecto. Muy breve, un poco también retomando con lo que decía Pablo. Sí estamos, este nuevo mundo que se nos va configurando, que lo estamos viendo ahora en vivo, en este mismo instante, va tendiendo, como parece, ¿no? a fragmentación en diferentes regiones y zonas de interés y áreas particulares en los que determinados países tienen mayor o menor relevancia.
parece como de a poco ciertas distancias se van profundizando, ¿no? Tenemos como estas dos autovías que parecen ir al mismo tiempo. Por un lado, cada vez estamos más conectados en términos tecnológicos, pero conforme se van planteando ciertos escenarios, sea de cooperación, sea de conflicto, cada vez hay más anclaje también en dinámicas regionales. Se nos está terminando, y quizá lo veamos cada vez menos, por lo menos en este tiempo inmediato, esta idea de uno de los grandes actores del sistema yendo al otro confín del mundo y aparecerse, se está volviendo demasiado complejo, se está volviendo demasiado difícil, y las diferentes derivaciones de cualquier política y cómo afecta a diversos actores internacionalmente y localmente hacen que cada paso tenga que ser medido de forma muy delicada. Eh, Parece que definitivamente vamos a esa dinámica. Si es bueno o no es tan bueno, ya quedará por ver cómo se desenvuelve esto, pero sí que va a ser mucho más interesante para el análisis de esta actualidad, que cada vez nos va a requerir la atención en por lo menos 5 lugares diferentes una vez al día. Aburrir no nos vamos a aburrir nunca. Veremos qué acontece, estimados. Gracias, Diego. Muy claro y conciso. Muy bien. Leonardo, adelante. Sí, iba a hacer iba a decir unas breves palabras sobre cómo aparece flotando en todos los conflictos que hemos analizado el tema de la ONU, fracasando o diluyéndose en su rol de pacificador. Pero me quedó ganas de contestar el tema de una Rusia supuestamente dividida, fraccionada. Ese tema se viene hablando prácticamente desde el año 1812, cuando fracasa la invasión de Napoleón a Rusia. Desde entonces se viene hablando de la fragmentación de Rusia y con el tiempo no se produce. Vemos también de que hay simposios, organismos, todos hechos bajo el paraguas del mundo, digamos, unipolar, del mundo hegemónico que responde al bloque del llamado Occidente colectivo, donde se reúnen en simposios mapas, donde sale no solamente Rusia dividido en 20 países, tienen también la osadía de dividir a China en regiones, a India en regiones, a Irán también lo dividen en 4 o 5 países, en fin, y son mapas que solamente se plantean en esos simposios. Yo no veo gente en Rusia, salvo casos puntuales como el tema de Chechenia, que haya así una fiebre secesionista. No lo veo en China, no lo veo en India, menos lo veo en Irán. Sin embargo, veo que también tenemos, por ejemplo, en Inglaterra, el caso del secesionismo escocés, y eso parece que no tiene el mismo eco que el supuesto secesionismo ruso. No tiene el mismo eco el tema del secesionismo catalán, no lo vemos tampoco el tema de Estados Unidos mismo, que estamos hablando del tema de California, las tensiones raciales que hay. En fin, simplemente me gustaría simplemente dejarlo ver si el tema del secesionismo ruso está o no más grave que el supuesto secesionismo en otros lugares. En fin, volviendo al tema de la ONU, hemos visto las palabras mías, lo hemos abordado directamente, el tema de la ONU, como su caducidad en su funcionamiento, en la prevención y solución de distintos conflictos. Ha quedado en el tema India-Pakistán, ha quedado en el tema, está presente en el tema, también he visto en otros expositores, en el tema de China-Taiwán, y también en el curso de los actuales acontecimientos que están todavía calientes y todavía no podemos hablar de un saldo. En definitiva, pensamos que el surgimiento de un nuevo último orden multipolar no significa la
digamos, el cierre de la ONU, sino que plantea una necesaria reformulación de sus mecanismos y de sus y la distribución de sus pesos políticos. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Leonardo, por tus comentarios. Ahora sí, para ir cerrando, bueno, Ignacio, con tus con tus últimas reflexiones. Y la pregunta de Diego, así también la respondes todas juntas. Él te consulta cuál es la relación entre Georgia y Estados Unidos en la actualidad bajo la segunda administración de Trump. Bueno, primero respondo a la pregunta. Las relaciones no están particularmente bien. Eh, de hecho, se canceló hace poco un acuerdo que tenía Estados Unidos con Georgia después de las elecciones de octubre del año pasado, que la Unión Europea considera fraudulentas, que Estados Unidos no reconoció, entre otros. A partir de octubre del año pasado, las relaciones entre Georgia y, llamémosle, el occidente colectivo están empeorando y bastante rápidamente. Con algunas excepciones. Hungría, por ejemplo, que es miembro de la Unión Europea. Pero Estados Unidos, los más occidentales están cada vez peor con Georgia, al menos desde octubre pasado. Ni que hablar la Unión Europea en general. Eh, una breve reflexión. Quiero retomar lo que decía Leonardo, que me parece un tema particularmente grave, que es, estamos viendo un cambio muy importante en el escenario mundial que tiene que ver con dejar de lado el sistema del que veníamos, que estaba basado en el derecho internacional, en reglas claras, en institucionalismo. Sin ir muy lejos, hace apenas días, tanto Israel como Estados Unidos atacaron unilateralmente a otro Estado, sin autorización del Consejo de Seguridad, sin que medie ataque previo, hablando de un ataque preventivo, lo mismo que en su momento hizo famoso Bush atacando Irak. Eh, Estamos en un mundo que tiene cada vez menos reglas, o reglas que importan cada vez menos, y que al mismo tiempo hay cada vez más conflictos latentes y que de latentes cada vez tienen menos. Se vuelven cada vez más activos, así como hablaba recién de la guerra de Nagorno-Karabaj. Buena parte de los armenios sigue reclamando Nagorno-Karabaj y buena parte de los azerbaiyanos reclaman Sanguesur, el sur de Armenia, y los georgianos reclaman Abjasia o Osetia del Sur. Y si empezamos por los reclamos y los redentismos y todo este tipo de cuestiones que parecen a punto de estallar todo el tiempo, y a eso le sumamos que cada vez tenemos menos reglas y que, como decía Leonardo, no tenemos ningún tipo de institución que pueda mediar, porque vemos que la ONU no lo hace, vemos que la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa es muy limitada, no tenemos ningún tipo de institución que pueda mediar en todos estos conflictos que están en todos lados, están por todos lados. Y si no los vemos es porque no estamos prestando demasiada atención a alguno en particular, pero hay por todos lados y más temprano que tarde van a empezar a estallar, porque son cuestiones latentes que están ahí y son muy visibles, solo que no les estamos prestando atención. Eso es un tema muy preocupante y creo que hay que empezar a pensar no solo en cómo lidiar con este mundo sin reglas, sino qué alternativa hay a esto, porque la única alternativa que se ve hoy en día es la fuerza. Es Estados Unidos bombardeando Irán y después vemos. Quiero creer que existe una alternativa a eso. Eso es todo. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias también por este cierre con cuestiones e inquietudes a seguir investigando, a seguir trabajando. Ha sido una mesa increíble, una mesa fascinante con expositores de lujo, una gran calidad de sus presentaciones, que también lo interesante y lo dinámico de estas jornadas, como la que tenemos hoy, es este ida y vuelta, estos comentarios, estas preguntas que también los oyentes han podido realizar y que nos abren más líneas de trabajo y de investigación hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Que estos espacios sirvan justamente para poder seguir profundizando, andando en cada uno de estos tópicos que los 5 expositores trataron el día de hoy y que nos hemos quedado cortos o muy cortos de tiempo porque da para hablar muchísimo más. Cada exposición podría tener una mesa individual tranquilamente, así que también, bueno, los felicito a todos
por el excelente nivel de la mesa que hemos tenido el día de hoy. Sin más, les quiero agradecer principalmente a todos los expositores, obviamente al resto del comité organizador que hacen posible esta jornada, el desarrollo de esta jornada que se está desplegando el día de hoy. Gracias a los que participaron, a los que se sumaron al Zoom, a los que luego van a revisar esta mesa, y los invitamos con gran calidez a que se sumen al resto de las mesas, que ya enseguida está iniciando la mesa número 2 de proyecciones de poder, disputas geopolíticas y transformaciones del orden global desde Asia y Eurasia, también con excelentes expositores, y luego seguiremos hacia adelante con diversas mesas hasta la del cierre, bueno, con un panel increíble moderado por Matías Cauber. Así que sin más, los despedimos y nos seguimos encontrando en el resto de la jornada el día de hoy. Hasta pronto. Chau, chau. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Iñaki.